En este vídeo, con el que empezamos un curso sobre química general, vamos a establecer una serie de consideraciones generales acerca de la materia. Precisamente la materia es el objeto de la química. La química es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y los cambios que sufre. En relación con las propiedades de la materia, es conveniente distinguir propiedades de tipo físico, como por ejemplo la conducción de calor, la conducción de la electricidad, en los que no se producen cambios de composición, y las propiedades químicas, como por ejemplo su tendencia a reaccionar con determinados tipos de sustancias, en los que precisamente la manifestación de la propiedad lleva acompañado un cambio en la composición. Ejemplo que tienes ahí en la diapositiva es precisamente la combustión de un hidrocarburo, en el que las moléculas del hidrocarburo interaccionan, se combinan con las moléculas de oxígeno y se producen CO2 y agua. Para entender bien qué es la materia, te proponemos una simple actividad en la que tienes que distinguir qué término de los que ahí se plantean se refiere a un ente no material. Madera, sangre, amoníaco, agua potable, metano, oxígeno, agua de mar, leche, vino, aire, granito, monedas, nube, oro de joyería, humo de tabaco, luz, luna, sol. Como habrás podido comprobar, seguramente te habrás dado cuenta que es la luz ese objeto que estamos buscando, ese objeto no material dentro de la lista. Todos los demás términos se refieren a materia. Y si analizas qué tienen en común todos ellos, te darás cuenta que todos ellos tienen masa y ocupan volumen. ¿Cómo podemos saber si un cuerpo tiene masa? ¿Cómo podemos saber si un cuerpo tiene masa? Aquí lo tienes, planteado. La verdad es que para resolver ese problema, esa dificultad, podríamos seguir dos estrategias. Por una parte, podríamos aplicarle una fuerza, medir la aceleración que sufre y determinar el coeficiente de proporcionalidad entre ambas medidas, que sería precisamente la masa. Si te parece complejo el sistema, podrías pesarlo con una balanza, tal y como aquí se te ejemplifica. Pesar, al fin y al cabo, es simplemente comparar la masa de un objeto con la masa de otro objeto del que ya conocíamos previamente la masa. No debes de confundir la masa y el peso. La masa es una medida de la cantidad de materia que tiene el objeto y el peso es la fuerza con que la Tierra lo atrae. No suele haber duda acerca de que sólidos y líquidos tienen masa y ocupa volumen. Sin embargo, son muchas las personas que dudan que los gases tengan masa y ocupen volumen. Si lo piensas, es una cuestión ciertamente delicada y que hasta el siglo XVII la ciencia no empezó a clarificar. Precisamente Torricelli, a mitad del siglo XVII, demostró la existencia de la presión atmosférica como consecuencia del peso del aire que nos rodea con un instrumento tan simple como el que se te muestra aquí a continuación. Este es un barómetro de mercurio construido simplemente con un tubo de vidrio en el que cerrado por la parte superior, en el que se ha introducido mercurio y a su vez el tubo está introducido en una cubeta llena de mercurio. Como puedes comprobar, el mercurio cae una cierta distancia, pero deja de caer, es sostenido. La pregunta es, ¿qué es lo que sostiene esta columna de mercurio e impide que rebose, que caiga sobre la cubeta? Es precisamente como Torricelli propuso y después Pascal investigó, que es la presión del aire actuando sobre la superficie de la cubeta la que impide la caída del mercurio. Un fenómeno como este, por ejemplo, es el que explica la construcción de sistemas de suministro de agua a animales como este. En el interior del tubo,
el nivel de agua tiene una cierta altura y sin embargo no hay rebose por la parte inferior. La causa de que no lo haya es la misma que en el caso anterior, la existencia de una presión del aire actuando sobre el agua. Un ejemplo, una demostración espectacular de la existencia de la presión atmosférica la puedes ver en internet. Hay muchas disponibles. En este caso la que te proponemos es la de este vagón, esta cisterna metálica, a la que una vez que se le ha extraído el aire de su interior, el peso del aire es capaz de provocar un desastre como el que tú puedes ver. Una cisterna metálica muy resistente es plegada de manera inmediata por el peso del aire que tiene sobre ella. Por otra parte, se puede demostrar fácilmente que los gases ocupan, en particular el aire, ocupa volumen, con una experiencia tan simple como la que te proponemos. Un vaso, un tubo, un recipiente de vidrio al que se le acopla un embudo. Si añades agua con cuidado, podrás ver que el agua no pasa al interior del tarro. Y no pasa al interior del tarro porque el aire que hay en su interior se lo impide. Solamente cuando el aire encuentra salida, el agua puede caer a su interior. Otra característica importante de la materia es que se presenta en distintos estados de agregación. En particular, conocéis seguramente la existencia de agua sólida, agua en estado sólido, agua en estado líquido y agua en estado vapor. La mejor explicación, o la explicación más sencilla, de que la misma materia pueda estar en tres estados tan diferentes, es que la propia materia esté hecha de partículas. De esta manera, la materia en estado sólido tendría las partículas estrechamente, sólidamente unidas entre sí, muy fuertemente unidas entre sí y ordenadas. En estado líquido, a más temperatura que lo que ocurre en estado sólido, las partículas tendrían fuerzas de cohesión, estarían unidas entre sí, pero las partículas podrían moverse prácticamente con libertad. El sistema ya no estaría ordenado como estaba en el sólido. Es lo que denominamos estado líquido. Cuando las partículas son capaces de separarse y moverse independientemente unas de otras, tendríamos materia en estado gaseoso. Así que simplemente la hipótesis, la sugerencia de que la materia esté hecha de partículas nos puede explicar un fenómeno tan común, tan conocido, como que la materia pueda estar en distintos estados de agregación. Es importante señalar que el estado gaseoso, o los gases en general, no son sustancias especiales. En general, cualquier sustancia podría estar en los tres estados. Hay sustancias como por ejemplo el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno que funden, es decir, que pasan de sólido a líquido a temperaturas increíblemente bajas y que al mismo tiempo pasan de estado líquido a estado vapor a temperaturas también increíblemente bajas. Por eso, a temperatura ambiente, estas sustancias son conocidas como gases. Por otra parte, aquí te ejemplificamos el alcohol etílico, el mercurio o el agua. Son sustancias que a temperatura ambiente están en estado líquido. Son sustancias que han fundido a temperaturas no muy inferiores a 0 grados centígrados y que pasan a estado vapor a temperaturas tampoco excesivamente altas. Por último, aquí te colocamos ejemplos como el plomo, el aluminio, el oro, el cobre o el hierro, que son sustancias en las que el paso de sólido a líquido se produce a temperaturas relativamente elevadas y el paso de líquido a gas a temperaturas todavía mucho más altas. Pero sin embargo, el concepto que tratamos de transmitirte sigue siendo válido. El hierro, que lo podemos considerar como un sólido a temperatura ambiente, un sólido siempre, no tiene por qué ser así. El hierro puede pasar a líquido y si la temperatura es suficientemente alta podríamos tener hierro en estado vapor. En general,
todas las sustancias materiales pueden presentarse en los tres estados de agregación. Aquí tienes un diagrama presión-temperatura, un diagrama de fases, este es del agua, en el que se te indica cuáles son las zonas de presión y temperatura en las que existen cada uno de los tres estados de la materia. Como puedes ver, el estado sólido es propio de temperaturas bajas en todo el rango de presiones. Y el estado vapor es el propio de temperaturas altas en un gran rango de presiones. El estado líquido es más bien un estado excepcional que tiene lugar entre dos estados ampliamente existentes, que son el estado vapor y el estado sólido. Un ejemplo de lo que acabamos de decir es impresionante, es la existencia de océanos de metano en Titán, satélite de Saturno, ¿verdad? En las condiciones de presión y temperatura que existen en la Tierra, el metano es un gas, y sin embargo, en las condiciones de presión y temperatura que existen en Titán, el metano es un líquido que puede pasar a sólido exactamente igual que el agua aquí en la Tierra. Otra característica importantísima de la materia es los diferentes grados de compactación que puede tener. La materia puede ser increíblemente compacta, por ejemplo en una estrella de neutrones, y puede ser increíblemente rarificada, como en el caso del aire. Entre un caso y otro, la diferencia de compactación es del orden de 10 elevado a 20 veces. 10 elevado a 20 veces. La materia es muy compacta, la estrella de neutrones es muy poco compacta en el aire, en general en los gases. Una manera sencilla de medir el nivel de compactación que tiene la materia es utilizar la magnitud densidad. La densidad no es nada más que la masa de una sustancia dividido por el volumen que ocupa. Su unidad en el sistema internacional son kilogramos por metro cúbico, aunque es habitual que utilicemos gramos por centímetro cúbico o gramos por mililitro en el caso de líquidos y gramos por litro en el caso de gases. Aquí tenéis algunas densidades de sustancias habituales. Fijaros, por ejemplo, en la densidad del aire, la densidad típica de un gas, que es del orden de 1 miligramo por centímetro cúbico, 1 milésima de gramo por centímetro cúbico. Evidentemente muy poca materia en ese volumen. Después tenéis una serie de sustancias como el etanol, el benceno, el hilo de agua, el agua de mar, la sangre, la glicerina, que son líquidos, bueno, salvo el hielo de agua, ¿verdad? Pero en general son exponentes de líquidos en los que la densidad está en el orden del gramo por centímetro cúbico. Y más abajo tenéis el caso de sólidos en los que la densidad es bastante variable, pudiendo alcanzar valores muy altos. Es el caso del oro o del platino, en los que la densidad alcanza el orden de unos 20 gramos por centímetro cúbico, aproximadamente 20 veces mayor que el caso del agua. Por su importancia en el estudio de los gases, quizás habría que señalar el mercurio, que es un líquido a temperatura ambiente y que muestra una densidad muy alta, 13,6 gramos por centímetro cúbico, es decir, aproximadamente 14 veces más densa que el agua. Como puedes ver, en general, la densidad de los gases es inferior a la de los líquidos y la de los líquidos inferior a la de los sólidos. Sin embargo, una excepción importante es el agua. Como hemos señalado hace un momento, la densidad del hielo de agua es 0,92 y la del agua líquida es 1 gramo por centímetro cúbico. Por ello, el hielo de agua puede flotar en el agua líquida. Esto tiene una importancia enorme en la existencia de vida en la Tierra, ya que si el hielo de agua
se hundiera, se expondría la superficie del mar en las zonas polares a fríos intensos que provocarían de nuevo que se helara y se terminaría formando un gran bloque de hielo desde el fondo hasta la superficie, impidiendo evidentemente la vida tal y como la conocemos, al menos en esa zona.